viernes, primer viernes del tiempo de Cuaresma, este día donde normalmente pues nosotros tenemos esa perspectiva y esa costumbre de lo que es el ayuno y la abstinencia, principalmente la abstinencia de lo que son carnes. Hay que entender también y hacer una clara alusión de que según el Código de Derecho Canónico son todos los viernes del año los que la Iglesia nos invita justamente a realizar la abstinencia. Pero durante estos 40 días de preparación, pues se invita a una experiencia más fuerte, incluso también utilizando el tema del ayuno. El ayuno, recordemos que es una comida fuerte durante el día y después, pues, pueden ser dos comidas livianas, una galletita o algo así, porque claramente el cuerpo requiere, pues, de todo el alimento para poder mantenerse. Pero entonces es una práctica de ayuno, según y siempre teniendo claro, según las capacidades y lo que la iglesia nos invita, que es a partir de los 12, 14 años y no en edades ya muy adultas, y si no hay ningún impedimento físico, pues puede ser que hagas un fuerte desayuno y en la media mañana en el almuerzo una galletita y un refresco y en la tarde un cafecito y una galleta, o si bien vos decís que preferís hacer el almuerzo fuerte, entonces desayunas algo liviano y cenas algo liviano. Eso es principalmente la práctica del ayuno, no es que no comas absolutamente nada en todo el día, porque es hasta incluso peligroso. Pero unido al tema del ayuno está el tema de la abstinencia. Y como es tradicional durante estas épocas, pues aparecen ciertos bulos, entiéndase bulos, como mensajes o cadenas o demás atribuidos normalmente a algún papa y que bueno, pues realmente no son así. Es el caso del famoso bulo o el famoso mensaje de los ayunos que propone el Papa Francisco, que inclusive, según algunos pues, personas o periodistas o páginas católicas, esta reflexión surge incluso casi que 4 años antes de que el Papa Francisco pues haya sido elegido y por consecuente pues después lo que se le hizo fue que se le empezó a dar el nombre o que fue una frase escrita por él. Ahora bien, primero hagamos una pequeña reflexión en torno al tema de estos tipos de mensajes. Ok, un bulo, que como dije anteriormente son mensajes atribuidos a algún papa, aunque verdaderamente no lo son o no hay una fuente de que lo haya dicho, pues no necesariamente siempre tienen una mala intención. Hay frases muy profundas o reflexiones muy bonitas que nos pueden ayudar a vivir mejor nuestro camino de la fe. Para muestra los ayunos, ayúnate a decir palabras siguientes, ayuna a decir tal cosa o tal otra. Pero el problema es que también generan veces en su forma de escribir, generan una distorsión dentro de lo que la iglesia verdaderamente enseña, en el caso de este en particular, u otros incluso, pues ponen de manifiesto cosas que en primer lugar ni el Papa ha dicho y que inclusive son contrarias propiamente a las prácticas cristianas. Entonces, ahí es donde empezamos pues a tener ese cuidado o estamos llamados a generar una cierta pues sentido crítico de todo lo que recibimos. Por ejemplo, el tema de este bulo específico de los ayunos del Papa empieza con que el Papa ha propuesto estos ayunos para sustituir la abstinencia de carne, cosa que en primer lugar no es cierta. La abstinencia de carne sigue siendo una práctica dentro de la experiencia de la fe y promulgada por la iglesia. ¿Cuál es el tema ahí? Obviamente uno entiende ciertas variaciones, que por ejemplo, de que hay gente que ya no come carne, que es vegana o vegetariana, entonces la abstinencia como tal ya es parte de su vida. Pues también hacían otro argumento muy interesante, pero bueno, ya eso no es un tema de iglesia, no es un tema de leyes de mercado, que por ejemplo, durante la época de Cuaresma y Semana Santa, es muy normal que el precio de la carne baje y suban de precio el pescado, los mariscos y bueno, todo esto. Y entonces pues no tiene mayor sentido porque al final voy a tener que invertir más y todo esto. El primer problema que a veces encontramos en estas circunstancias o en estas situaciones es que desligamos el sentido propiamente de la práctica en función de lo que inspira o lo que la iglesia pensó en el momento de sugerir estas prácticas. Me explico de otra manera. La abstinencia es universal para la iglesia, es decir, todos juntos como iglesia, a través del signo de la abstinencia de la carne, a través del signo del ayuno, nos
configuramos como único cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, que se prepara y es consciente de el hecho de que estamos en un periodo donde estamos pues tratando de purificarnos, limitar nuestras pasiones, limitar nuestras ansiedades, modular nuestros deseos y que ese espacio, esa lucha que estamos realizando, pues sea en función de un beneficio mayor que es justamente la búsqueda de la santidad. Entonces, obviamente, por eso ese sentido de la unidad, por eso es que se usa que toda la iglesia lo piense de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, estamos desligando una práctica de su contexto o del objetivo o de lo que se pretende. Entonces, al final, si no le damos ese valor o si no anexamos esa práctica a lo que la iglesia nos propone, pues claramente tal vez no le encontraremos ningún sentido. Entonces, eso es lo primero, o sea, el hecho, igual lo mismo pasa que vamos a la Eucaristía y vemos un color morado o no vemos flores o se omite el gloria o se omite el aleluya, sin entender que son signos y detalles donde la iglesia nos recuerda que estamos en un proceso especial, en un camino especial, pues evidentemente ninguno va a tener ningún sentido. Entonces, eso es lo primero que debemos recordar. Si no comemos carne, pues es justamente porque es un signo que nos tiene que recordar que estamos en ese proceso de preparación. Eso por ese lado. Ahora bien, pues claramente, o sea, de si vas a sustituir lo que es la carne por, qué sé yo, no vas a comer esta vez un arroz, frijoles y un bistec y lo vas a cambiar por una paella o por una mariscada, pues claramente vas a comprar algo más caro. Y entonces igual nos estamos alejando del sentido. O sea, el objetivo de esto es recordar esto y también pues que nosotros tengamos unas ciertas limitaciones que nos recuerden la fragilidad de nuestra vida y que el camino que tenemos es de morir a nuestros viejos hábitos, morir a nuestros pecados para resucitar con Cristo en la paz. Entonces eso es otra cosa muy importante. Entonces volvemos al tema. Si desligamos el gesto del significado, pues claramente el gesto en sí no tiene ningún valor. Eso por ese lado. Por otro lado, entonces bien, si nos vamos justamente a la reflexión esta que se le atribuye el Papa Francisco, pues por ejemplo, algunos de los ayunos eran ayuno de palabras hirientes, ayuno de descontentos, ayuno de enojos, ayune de quejarse, ayune de depresiones. Lo que pasa es que ese ayuno y esas abstinencias la iglesia las limita para un tiempo y para un día específico. Cuando lo cierto es que todo esto, las palabras hirientes, las tristezas, las amarguras y demás, deberían de ser pues algo que debemos alejar totalmente de nuestra vida. O entonces, voy a dejar de decir palabras hirientes todos los viernes de cuaresma o todos los viernes del año si queremos seguir la norma de la iglesia, pero entonces lunes, martes, miércoles, jueves, sábados y domingos sí voy a decir palabras hirientes. No, esa no es la realidad de esto. Entonces, sí es importante que lo valoremos de ese sentido. También recordar que al ayunar de carne estamos recordando justamente, y al ser los viernes, el viernes fue el día que Cristo en carne nos fue arrebatado. Cristo, quien estaba en medio de nosotros, fue arrancado de nuestra presencia pero él entregando su vida por nuestros pecados. Entonces, ahí es donde empieza a tener un mayor sentido. Lo mismo igual, de nada me sirve ayunar, de nada me sirve hacer una abstinencia si no utilizo esa reflexión para poder ser una mejor persona. Me explico de otra manera, ok, me ahorro el almuerzo y la cena, o el desayuno y la cena, o el desayuno y el almuerzo, en fin. Pero entonces la idea es que eso que yo ahorita no hice, o ese alimento el que me estoy privando, pues sea para una persona que lo necesita, sea entonces para un acto de caridad. Entonces, ok, que en este caso le haga a la persona o me recuerde a mí, entonces, ok, me privaron de Cristo en un contexto físico, en este caso en un alimento, ok, encuentro a Cristo en aquel que lo necesita. Y ahí ya todo esto que estoy dejando de hacer o todo esto de lo que me estoy privando, pues claramente se convierte en un vínculo de Dios, en un vínculo con Dios, perdón. Ahora bien, ya para ir cerrando esta reflexión, ok, tal vez vos en tu experiencia de fe
la abstinencia de carne, pues tal vez pues, puedo que coma, no coma, no me genere gran cosa. Obviamente, primero recuerda el signo y ahora bien, como parte de tu experiencia de fe, pues puedes hacer otro tipo de abstinencias de cosas que te gustan, de cosas que normalmente haces, de cosas que bueno, por las que vos puedes decir no podría vivir, para, en ese caso, pues dedicarlo a algo que te acerque más a Dios. Entonces, qué sé yo, por los viernes no usar tantas redes sociales, o no escuchar música, o no ver tal serie, o no ver Netflix, o en fin, o no ir a hacer tal hobby que normalmente haces. Y eso sí, que ese tiempo, esa disposición que vos ahorres, se convierta en algo que vos puedas invertir en tu propia santificación. Entonces, ok, eso es como, por ejemplo, cuando vos ves en la escuela, estamos todos uniformados, llamemos ese uniforme el ayuno de la abstinencia de la carne, pero de cada quien según su personalidad, según sus características, según sus cosas, y pues obviamente usará una colita por aquí, un reloj por acá, una pulsera por acá, que es como ese toque personal que vos querés darle a tu proceso de preparación. Entonces, no veamos el ayuno y la abstinencia como tradiciones que podemos decir no tendrán sentido. Antes bien, profundicemos más en el conocimiento de nuestra fe y, producto del sentido propiamente que tienen esos gestos, démosle nosotros también esa oportunidad de que nos ayuden a prepararnos de la mejor manera a la venida de Cristo. Que Dios te bendiga.